Señor, las gracias, porque de nuevo podemos estar delante de su presencia. Y me preguntaba en esta mañana, cuando madrugaba para buscar el rostro del Señor, preguntaba qué podía traer, qué podía compartir. Y Dios me mostró hablar de la rectitud. Y buscando en una de las versiones que más se ajustaba a lo que yo quería compartir en esta mañana, es una versión inglesa, pero que nos muestra lo mismo que nosotros leemos aquí. Quiero coger el Salmo 84, hermano. El Salmo 89. Me he confundido y versículo 14 para comenzar. Y nos dice así: la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Nosotros leemos en nuestra Reina Valera, que es lo mismo: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Pero como he dicho, quiero que nos quedemos con la idea que nos muestra esta palabra, la palabra rectitud. Y lo voy a volver a recordar. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Me preparaba un pequeño bosquejo porque hay muchísimo que hablar referente a este tema, y para condensarlo un poco más e ir al meollo de la enseñanza que Dios tiene para nosotros, poder condensar y así pues no utilizar tantísimos versículos que no nos van a hacer mal, pero es por la cosa del tiempo. Yo me preguntaba en esta mañana y me decía a mí mismo, anoche lo compartía con mi esposa, le decía yo anoche a mi esposa, ¿de qué podemos hablar? Ella me dijo, no sé, pues de lo que tú quieras. Y entonces yo le hablé de este versículo. Estábamos en un momento de refrigerio, estábamos tomando un aperitivo, y yo le decía, mira, este versículo me ha hecho mucho bien, porque nos muestra que la rectitud es el cimiento. Y el cimiento es lo más importante para nuestras vidas. Si no tenemos un buen cimiento, nuestra vida, pues lógicamente se desmorona. Y ¿quién mejor que el ejemplo de los ejemplos como Dios? No solamente a Dios le agrada la rectitud, sino que Dios es recto. ¿Y qué significa que Dios es recto? Pues tal cual significa que no se tuerce ni se desvía hacia ningún sitio. ¿Cuántas veces cuando nosotros vemos a un chiquillo que está andando mal decimos, es que se ha torcido? A este tengo yo que enderezarlo. Pero no hace falta que pensemos en nadie. No hace tanto que estábamos nosotros torcidos. Y además también me atrevo a decir, con mucha humildad y respeto, que en la Iglesia del Señor aún hay hermanos y hermanas que aún andan un poquito torcidos. Sin embargo, Dios nos está llamando a los principios, para que nunca jamás olvidemos que Dios es recto. Y vamos a encontrar versículos, hermanos, en el que Él mismo nos muestra dónde no está la rectitud. Hay un versículo que se encuentra en Deuteronomio, que es especial para lo que quiero compartir. Deuteronomio capítulo 32, ya veréis qué es lo que nos expresa el Señor. 32, versículo 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son como rectitud, todos. Dios de verdad
y ninguna iniquidad hay en él. Él es justo y recto, vuelve a recordar, pero no calla, dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación tordida y perversa. Quiere decirse que en contraposición a la rectitud de Dios, y que Él es recto, que Él es justo, Él siempre nos muestra que el pueblo de Dios no siempre es recto, pero estamos llamados a ser rectos. Y el hecho de que hoy no seamos rectos no es que Dios nos esté desechando, todo lo contrario. Lo que Dios nos está mostrando es que miremos hacia Él, porque en Él vemos la salida, vemos la solución. Lo primero que tenemos que comprender y examinar es el carácter de Dios. Y entre tantas cosas que Dios es, Él es recto. Y tenemos que hacer que nuestra vida sea lo más parecida al Señor en la máxima posibilidad que sea, Dios de toda rectitud. Voy a ver varios versículos, aparte de este que hemos visto en Deuteronomio 32, y después veremos el trasfondo a lo cual yo os quiero hacer llegar. Hay otro versículo en Isaías que también nos habla de esta realidad, Isaías capítulo 26, y que nos dice el versículo 7 lo siguiente: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Vuelvo a leerlo. El camino del justo es rectitud. Nosotros no somos justos en sí mismos, pero hemos sido justificados para vivir una vida justa. Literalmente muchas veces hablamos de todos estos procesos que hemos recibido de parte del Señor, que Él nos ha justificado, nos ha santificado, todo este tipo de cosas, pero no debemos de quedarnos únicamente con la parte literal. Porque la palabra de Dios, por ejemplo, cuando se están escribiendo las cartas, las epístolas, hay versículos que nos dicen: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Somos santificados porque hemos sido santificados en la obra del Señor Jesucristo, posicionalmente. Pero somos llamados a vivir de una vida práctica en la tierra, de tal palo tal astilla. También Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo del 13 en adelante, se nos dice que hemos de esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, y como hijos obedientes que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino que como aquel que nos llamó es santo, añade: ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso es lo que el cristiano, hermanos, tiene que perseguir, tiene que luchar. Es una lucha. La vida cristiana es una vida cara. Como se suele decir en ese dicho, hay otras vidas más baratas, pero no son vidas, pero no son santas. La vida cristiana hay que pagar el precio. El Señor lo merece. Y tenemos que vivir, como dije no hace mucho, de la mano del Señor. No podemos soltarnos de su mano, porque tenemos que vivir agradándole en todo, llevando fruto en todo, como nos dicen todas las epístolas del Señor. En el Salmo 25 y versículo 20 dice el salmista: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Es un salmo que pide la confianza y que está orando, y dice el 21: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Nuestras oraciones tienen que ser oraciones de compromiso, comprometiéndonos con Dios, por ejemplo, como frases como este versículo: Señor, quiero ser íntegro, Señor, quiero ser recto, ayúdame tú. No permitas tú que me desvíe, no permitas tú que yo caiga en tentación, Señor, que te sea desleal. Parece que fue ayer cuando estamos escuchando esta expresión, cuando Job era un hombre de tantísima integridad, nos dice la Escritura que era recto. ¿Has visto a alguien como mi siervo Job, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y cuando le pasan todas aquellas calamidades, su mujer le incita y le dice: maldice a Dios y muérete.
¿Aún vas a retener tu integridad frente a Dios? ¿Aún vas a seguir siendo recto? Pero es que no te das cuenta. Y él dice, claro que me doy cuenta, claro que voy a seguir siendo recto. Hasta el final. Esto es fe. Esto es un bálsamo que me abre la puerta, que me pone las pilas, que me ayuda a seguir buscando la santidad de Dios, la justicia, la fidelidad, el vivir la rectitud, porque Dios me está mostrando que la rectitud es su cimiento. Y el cimiento es lo más importante para nuestras vidas, hermanos. Salmo 27, en el versículo 11 también leemos: enséñame, oh Señor, tu camino y guíame, ¿por qué senda? Por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Muchas veces las influencias nos desvían. Por eso tenemos que llevar mucho cuidado a quién escuchamos, con quién tenemos comunión, con quién pasamos tiempo. Y este debe de ser siempre con el Señor. En el Salmo 15 vamos a ver también algo maravilloso para nosotros. Señor, abre la pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? El salmista se hace esa pregunta. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Qué cualidades han de tener aquellos que vayan a habitar en tu tabernáculo? No está diciendo el cielo, ¿eh? ¿Quién morará en tu santo monte? Está hablando quién le da a Dios la autoridad para poder ministrar sus cosas santas. No se va al cielo porque seamos rectos. Entonces el cielo no sería por gracia, sería por obras. Pero para estar delante del Señor tenemos que ser irreprensibles. Para cualquier ministerio que vayamos a llevar, para poder ser predicadores, para poder estar en comunión con el Señor, tenemos que ser rectos. Porque si estamos viviendo en pecado, estamos siendo desechados por Dios. Estamos llamados al arrepentimiento. No es que Dios nos quiere dar una patada y echarnos a la calle, pero Dios nos está llamando que nos pongamos a cuentas con Él. Y Él nos va a decir, como en Isaías capítulo 1 aparece: no me traigáis más vana ofrenda, tanta canción, tanto animal que me ofrecéis, ¿para qué? Me tenéis cansado, dice el Señor. Cansada está mi alma de soportar vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, tanto culto, tanta cosa. Pero luego las manos estaban manchadas de sangre, de desobediencia, de deslealtad a Dios. Las vidas estaban torcidas, el cimiento no servía para nada, porque únicamente oían pero no hacían. Este fue el mundo que se encontró el Señor Jesucristo cuando en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo le dice: mirad, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, pero no seáis como ellos, porque dicen y no hacen. Os dicen que seáis rectos, pero no son rectos. Os dicen que seáis santos, pero no son santos. Os dicen que seáis justos, que viváis en plena obediencia, pero ellos no lo son. ¿Quién entrará en tu tabernáculo, Señor? ¿Quién habitará en tu santo monte? Respuesta: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admitió reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos servir es menospreciado, pero honra a los que le temen, los que temen al Señor. El que, jurando en daño suyo, no por ello cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Por qué? Porque es el cimiento que Dios ha establecido. ¿Por qué muchos cristianos resbalan? ¿Por qué muchos cristianos resbalamos? Cuando dejamos de hacer lo que Dios ha dicho que hemos de hacer. Cuando el cristiano obedece a Dios, no resbala, es su promesa. Cuando la palabra de Dios no nos importa, cuando el consejo de Dios no nos importa, cuando todo esto es simplemente
he escuchado para, como dicen algunos, no, si yo ya lo sabía, te lo he preguntado para ver lo que tú me decías. Es que no hay un compromiso de ser una persona obediente, santa, justa, sincera, fiel. Como estamos viendo, hermanos, recta. El trasfondo también encontramos en alguien como David, que había pecado contra Dios varias veces, pero él los valores de santidad que Dios había mostrado hacia su vida no los desprecia, aunque algunas veces su situación real fue tirar por la borda la palabra de Dios. Él se da cuenta y en un rincón muy pequeño de su corazón sabe que la lealtad hacia Dios es aquello que le lleva hacia la bendición. Así que en el Salmo 32, cuando va a terminar David el Salmo, él dice: alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, quienes los rectos de corazón. Él sabía lo que era cantar con rectitud de corazón, porque él se había pagado, porque él había adulterado, porque él había asesinado, y su espíritu se había apagado, y él estaba absolutamente callado. Y él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, se convirtió mi huerto en sequedades de verano. La palabra de Dios nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué hermoso es cuando cantamos, como nos dice la Escritura, en lo íntegro, hermosa la alabanza. Porque Dios la recibe. Y David sabía que no estaba viviendo la vida que él le había llamado, esa vida de justicia, de lealtad, esa vida real. Lo importante es aprender la lección, hermano. No es tan importante, que lo es, pero no es tan importante que cuando una persona ha caído. Es malo. Lo importante es considerar lo que ha pasado para levantarnos, para recibir el socorro del Señor, para volver a cimentar nuestra vida donde Él jamás se tuvo que mover, que es del cimiento estable, que Él es Dios de la roca. Cuando tu vida la sacas de la roca y te la llevas a la arena, al final, lógicamente, todo se va a desmoronar. El trasfondo aquí que está hablando David, en contraposición a la rectitud, ¿verdad?, es el pecado. Cuando yo leo en la Biblia los sinónimos bíblicos de la palabra rectitud, enseguida nos reconfortan tanto. Todos le pertenecen a Dios, pero Dios quiere que estén en nosotros. Uno de los sinónimos que la Biblia nos da es la persona que es justa, que es obediente, que es fiel, que es íntegro, en definitiva, como he dicho, una persona santa. Una pregunta: ¿con quién tiene el Señor su comunión íntima? La respuesta la tiene en el Salmo 25, 14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Los que le temen, los que tienen temor, reverencia, los que se sujetan, los que cuando pronuncian el nombre de Dios no lo pronuncian en vano ni de cualquier manera, no, porque tiene peso, donde tu cabeza, ¿verdad?, se estremece, donde Dios es el centro, donde no puedes tomar su nombre en vano, decir su nombre de cualquier manera para ser recto. Hay que tener temor de Dios en nuestros corazones. La rectitud, según la Biblia, nos describe un camino y un cimiento, y esto se llama, según la Biblia, obediencia. Esto no son simplemente palabras que muchas veces los evangélicos utilizamos. Son palabras que Dios quiere que sean el día a día en nuestra vida. No son palabras que son bonitas, como algunas veces las plasmamos en nuestros cuadros, pero nada más. Dios quiere que la presencia de la palabra de Dios sea mucho más. Lo que el Señor quiso siempre que significaran, ¿para qué? Para el pueblo de Israel. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando pases por los caminos. Estarán escritas en tu frente como frontales. Las escribirás en tu mano como una señal. Y las escribirás también en los postes de tu casa y en tus puertas. Era la presencia de Dios, la presencia continua a un llamado de obediencia. No son simplemente versículos bonitos que muchas veces plasmamos
y que la gente nos pregunta y nos deleitamos respondiendo, pero que luego no queremos tener ese compromiso real con el Señor. Entonces la rectitud describe un camino y un cimiento, y esto se llama obediencia, el compromiso a la obediencia. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 4 hay una exhortación a los amos. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por poner un ejemplo de los tantísimos versículos que hay. Tenemos que hacer lo que es justo y recto, porque Dios es justo y es recto. Un cristiano que no haga lo justo y lo que es recto, pues lo que está dejando es en muy mal situación, en muy mal lugar a Dios. Porque la rectitud y la justicia le agrada a Dios. Filipenses 1:11 nos dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la alabanza y gloria del Señor. Llenos. Y esto le agrada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esto no es lo que caracteriza nuestra vida. Y nos convertimos, como se nos exhortaba la semana pasada, a esta misma hora, en unos fariseos. El siervo del Señor, uno de los pasajes que utilizó para desenmascarar a estos fariseos y mostrar quiénes son los verdaderos y quiénes no, fue el examen que termina diciendo el Sermón del Monte, ¿verdad? Que todos sabemos que el Sermón del Monte se compone del capítulo 5 de San Mateo, capítulo 6 y capítulo 7. Y termina con el pasaje que llamamos los 2 cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Que cuando, ¿verdad? Cuando fue a situar su vida, ¿dónde la situó? En la roca, en la obediencia. Ahora, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y no las hace, pues le compararé a un hombre insensato, desleal, no le dio importancia a la palabra de Dios y su vida la situó en la arena. Pero ¿qué es lo que ocurre? Luego, cuando vienen las pruebas, cuando salen los riachuelos, cuando soplan los vientos y todas estas cosas azotan contra nuestra vida, si tu vida es una vida que está apoyada en el cimiento de Dios, en la rectitud, en la justicia, en la fidelidad, en la obediencia, en la santidad, tu vida no cae. Tu vida no cae. Pero cuando tu vida está en el barro, en la mentira, que no hay un fundamento, como dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo nos representa en este sentido, hermanos, todo esto que he dicho. Él ha sido santo, ha sido justo, ha sido fiel, ha sido íntegro, ha sido obediente. Somos llamados a esa rectitud. Qué hermoso es ver una iglesia recta, que camina en integridad en su corazón delante de Dios, que muestra y demuestra en su casa, en su iglesia local, en su pueblo y en su trabajo, que ama al Señor. Juan nos expresa esta realidad de una forma absolutamente magistral. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y le amaré y me manifestaré a él. Versículo, hermano, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La realidad. El cristianismo no son palabras, son hechos, son obras, son buenos pasos, son rectitud, son obras de justicia, es temor reverente en nuestros corazones. Dios nos está llamando, hermanos, a considerar esta obra, porque también encontramos en contraposición de lo que he explicado, de decir, la rectitud es un camino y un cimiento que se da a ver ante las personas, ante todos nosotros, como ese acto de obediencia. También la Escritura nos muestra también
cosas que son absolutamente contrarias. Los pensamientos de los justos, nos dice el Señor, son rectitud. Proverbios 12:5. Pero también la palabra de Dios nos habla de lo contrario. Encontramos muchos casos, pero uno de ellos, y muy significativo, lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, donde dice la Escritura, hermanos, en el versículo 15, han dejado el camino recto. Estos seres se han convertido en falsos profetas, en apóstatas. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad. Como un símbolo, Pedro, a pesar de que no ha vivido el tiempo de Balaam, lo toma como un ejemplo, igual que cuando algunas veces la palabra de Dios nos pone el ejemplo de Caín o Abel. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y te dice, no, es mejor como Abel. Y nos muestra, ¿verdad?, el bien hacer y el mal hacer. Y aquí, hermanos, estamos viendo que todos estos tuvieron la oportunidad, en su principio, de agradar a Dios. ¿Por qué lo digo esto? Porque Romanos capítulo 1 nos lo expresa de una forma magistral, hermano. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, porque Dios se dio a conocer, y Dios se da a conocer a todos en la iglesia, para los que le aceptan y para los que le rechazan, para los que le aceptan y los que le pisotean. Dios se da a conocer a todos. Dice, no han querido seguir el camino recto, porque quieren aplauso, porque no quieren obediencia, no se someten. Y al final, todo lo hacen polvo. Pero habían conocido a Dios, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la rectitud por el pecado, por la depravación. Y honraron a las criaturas antes que al Creador. Y bla, 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 que nos sigue diciendo la palabra de Dios, como bien conocemos, hermano. ¿Qué es tener temor de Dios? Es empezar a ser sabio. En Proverbios, mirad, hay 4 pasajes que de verdad manifiestan esta gloria tan grande que es el principio de la sabiduría. En Proverbios capítulo 1 y versículo 7 es el que más conocemos. Pero aunque en todos nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, todos van acompañados de un pequeño mensaje, de una pequeña connotación que nos despierta, en el que Dios está diciendo, a ver, tu vida está ahí, porque no se trata de que nos sepamos de memoria, como muchos no sabemos tantísimas cosas de memoria, no se trata de que tú sepas que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, sino qué haces con ese principio, con ese cimiento, con esa verdad. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 12, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la represión es ignorante. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian que el temor es el principio de la sabiduría, que has de tener reverencia absoluta ante Dios, que tienes que escucharle, que tienes que ceñir tus lomos, que tienes que prestarle atención de una forma seria, para obedecerle, no para cuestionarle. Después, hermanos, en el capítulo 9 también de Proverbios, vamos a escuchar otra vez la misma expresión, versículo 10, que te dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y ahora la connotación es, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Pedro, cuando está predicándole a los expatriados, les exhorta a que deben de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Para qué? Para poder combatir con todo esto que viene. ¡Qué maravilla, hermano! El conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
¿Quieres ser sabio? Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el rico en su riqueza. No se alabe el valiente en su valentía. Alábese en esto en el que se tiene que alabar. En entenderme y conocerme. El conocimiento del Santísimo. Entenderme y conocerme. Que yo soy Dios y hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Jeremías 9, 23, 24, puedes leerlo. Así que en esta rectitud, Dios quiere que andemos. Pues hemos visto estas dos connotaciones, pero vamos a ver otra que nos dice el Salmo 111, que va también por ese sentido, 111 y versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, la connotación. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Porque si no practicas sus mandamientos, no tienes buen entendimiento. Estás tirando por tierra que el principio de la sabiduría, para que yo te pueda llamar sabio, para que Dios te pueda llamar sabio, es obedecerle. No te sirve. Su loor permanece para siempre. Él es Señor siempre. No los domingos por la mañana, los domingos por la tarde, el viernes, en ocasiones, no. Hemos de conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación, dice el apóstol Pedro, todos los días con temor y temblor. Y, para terminar, la cuarta, hermanos, la vamos a encontrar en Job, además muy pegadizo. Job 28, 28. A ver cómo nos dice Job esta connotación. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Ya no solamente lo que tienes que hacer, sino lo que no debes de hacer. Lo que Dios nos ha dicho que no hagamos. El salmista decía, juntadme mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio conmigo, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. La rectitud de Dios en la comunión, en la perseverancia. Entonces, ¿qué es caminar en rectitud entonces? Pues es caminar en integridad y seriedad para con Dios. ¿Y cómo se manifiesta esto, queridos hermanos? Esto se manifiesta absolutamente en la obediencia del pueblo de Dios. Si un cristiano no es obediente a Dios, ese cristiano no es recto para con Dios. Mira, Pablo en todas sus enseñanzas, que era un hombre en este sentido muy duro, porque la obediencia era algo que Pablo nos plasmó siempre en todas sus epístolas, es el resultado de una buena relación con Dios, de haber entendido la obra de Cristo, de habernos convertido. Y Pablo, después de la conversión, siempre, ¿verdad?, nos muestra cientos y cientos de versículos que hemos de ser santos, que hemos de andar agradando a Dios, que hemos de ser rectos, que hemos de ser justos. Pues en Filipenses, hermanos, capítulo 2, hay una muestra muy grande de ello. Versículo 12. Por tanto, ¿por qué dice por tanto? Recoge la obediencia absoluta de Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, rectitud hasta la muerte, fiel hasta la muerte. Dice, por tanto, para nosotros, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el hacer como el querer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Qué bueno tener la palabra del Señor a nuestro alcance. Si alguna vez no sabes cómo andar, cómo vivir, pregúntaselo al Señor.
En Él no hay sombra de variación ni de mudanza, nos dice la Biblia, porque Él es recto. Y como iniciaba este tiempo, la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono, dice el salmista. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. ¿Dónde vas a poner tu vida? ¿En qué? ¿Cuál es tu cimiento, Iglesia de Archena? ¿Buscas ser recto, santo, justo, fiel, irreprensible? Que esto no es únicamente para los pastores, es para ti, querida Iglesia, porque sois la luz del mundo, porque sois la sal de la tierra, y habéis de buscar ser rectos, porque el Señor es recto. Padre, gracias por este tiempo. Alabado seas y honrado, Señor. Te bendigo en esta mañana de nuevo, Señor. Gracias por la obra que has hecho en nuestra vida, Señor. Obra de rectitud. Eres incomparable. Además, tu promesa, Señor. Tú que comenzaste en nosotros la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Alabado y honrado seas, Señor. Te bendigo, Señor, esta iglesia, mi iglesia de Archena, mi pastor, toda su familia, todos los responsables, Señor. Bendigo este pueblo, las autoridades, Señor. Que tú des gracias, Señor, a este pueblo, a los hermanos, para que puedan vivir vidas rectas delante de ti, te puedan agradar y, Señor, puedan hacer una obra grandiosa, gloriosa, donde muchas personas, Señor, se conviertan y vivan conforme al molde que es tu amado Hijo. Despídenos, Señor, con tu paz y tu bendición y llévanos con paz y bien. Te lo pedimos dándote gracias siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.